Mi nombre es Adrián Gilabert, soy uno de los fundadores de Más Humanos, también del Máster en Recursos Humanos, del HR Leader Booster Master, con algunas novedades que tendremos en el futuro. Y mis pasiones son estudiar, escribir, llevar cosas a la imagen, en equipo, trabajar con gente muy querida, es mi pasión, conectar. Me gusta encontrar nuevos caminos, me gusta ir a buscar conocimiento desconocido, a veces viejo, muy viejo, a veces no, a veces hay cosas nuevas que son fantásticas y nadie le está prestando atención. Me gusta buscar, experimentar, y Más Humanos, el máster y lo nuevo que vendrá, bueno, tiene que ver con ese espíritu fundacional. Sí, yo creo que a medida que pasan los años, uno se va preguntando, quizás no es muy específica esta pregunta de la producción de obra al principio, ahora sí es muy específica, pero uno se empieza a preguntar qué está haciendo con su vida, ¿no? Si realmente está haciendo con su vida aquello que, o por lo menos al alcance de todas las posibilidades que uno tiene y de todos los riesgos que uno puede tener. Yo creo que la producción de obra está muy vinculada a cada momento de la vida. Entonces, incluso hay un momento en la vida donde la producción de obra puede pasar por el deporte, la producción de vida pasa por ser padre o ser madre, la producción de vida pasa por salir al mundo en cuanto a aprender lo que es un empleo, como aprendizaje, es una salida al mundo, y es fabulosa al principio, después nos aburrimos un poco de eso también. Desde el 2020 hasta el año pasado, la producción de obra pasó más por el texto, por escribir cosas que tienen que ver con el mundo del trabajo, las empresas, los recursos humanos, y vinculado con cierto corpus filosófico, bastante desconocido, por cierto. Vincular esas dos cosas. Y el último año y medio fue una producción donde pude integrar algo que tenía medio detenido del 2018, que es la parte audiovisual en todo el contexto de las empresas, el trabajo y el corpus filosófico desconocido. Poder explicar de una manera muy sencilla, en muy poco tiempo, a través del video, cosas muy complejas, con el objetivo siempre de incrementar la potencia vital de todos, ¿no? De que todos nos demos cuenta de que podemos incrementar nuestra potencia vital, de que no conocemos nuestros umbrales, no conocemos ni los umbrales máximos ni los mínimos. A veces las depresiones nos hacen sentir que las hay en la vida, que estamos en el umbral mínimo, pero lo que menos conocemos es el umbral máximo, ¿no? Entonces yo te diría que hasta hoy es esto, y me parece que la producción de obra pasa por empezar a incorporar otras cosas más desde lo conceptual, que creo que me va a llevar un tiempo, por ahí los próximos 2 o 3 años, y de darle una envergadura a todo lo que venimos haciendo en los últimos años, con Fernando y con Nefris, y con Pablo, por ejemplo, que hace ya casi 1 año y medio que está con nosotros, y con otros que también colaboran con nosotros, como Matías, como puede ser vos, Juan también, que siempre en tus tiempos como podés y también colaborás y te sumás en todo esto, Nanda en Dominicana, bueno, hay un montón de gente. Darle otra... Hoy tenemos algo muy intenso y necesitamos esa intensidad expandirla más. Entonces creo que ahí están las llaves de la producción de obra de estos próximos 2 o 3 años. Nosotros nos encontramos desde hace bastante tiempo y todavía persiste. Te diría 2 desafíos muy importantes, claves.
Uno es el lenguaje y el otro es que lo que nosotros proponemos no está en el mainstream, si se quiere, en la conversación mainstream, en la forma en la cual se tratan hoy masivamente los temas. Hoy hay una determinada normalidad en las temáticas, por ejemplo, de recursos humanos, como puede ser marca personal, como puede ser la palabra talento, que todo el mundo la entiende de una manera y nosotros la entendemos de otra. Hay todo otro tema que pasa por humanizar las empresas, pero en general lo que se entiende humanizar las empresas es civilizarlas más. Nosotros entendemos otra cosa por humanizar las empresas. Al contrario, no pasa por una cuestión consciente, sino por una producción de deseo, que es lo que antes de alguna manera estábamos hablando. Que la gente pueda producir deseo, y esto está muy vinculado a lo inconsciente y no tanto a lo consciente. Entonces, cómo abordamos las temáticas, que se nos entienda, esto es un desafío y está pegado con el lenguaje, con el uso del lenguaje. A veces nosotros al principio tenemos que usar un lenguaje que no es el nuestro para poder empezar a ser comprendidos un poco. En la comunicación masiva, en las redes, tenemos que usar un lenguaje que no es el habitual nuestro, al interior, para poder ser entendidos, porque realmente si no somos capaces de explicarnos con el público que no tiene acceso a este tipo de formación y de conocimiento, bueno, lo van a ver como algo demasiado extraño y va a ser difícil que se incorpore. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo para mí muy importante que hicieron Fernando y Nefris en ese sentido, de acomodar el lenguaje y también de entender que hay momentos y momentos. Haber hablado de propósito hace 20 años hubiera sido muy apresurado. Incluso hablar de propósito organizacional hace 5 años, que fue cuando empecé a escribir y a desplegar un poco ese tema, también estábamos demasiado adelante. Yo creo que el tema propósito es un tema que hoy puede calzar un poco mejor, aunque todavía no se entiende todavía demasiado bien a qué va la cuestión. Bueno, lenguaje y digamos, y temática me parece que son los dos grandes desafíos que el mercado entienda y confíe en lo que estamos haciendo. Ese es el gran desafío. Sí, hubo dos cosas muy claras. La primera fue que a veces la gente piensa que uno es director de una empresa y tiene mucha libertad y tiene mucho tiempo y puede decidir, y eso no es así. Tenés bajos grados de libertad. Sobre todo estás hablando de una multinacional, como era mi caso, y mis hijos eran muy chiquitos. Y los veía poco, pues yo tenía que viajar, trabajaba en un montón de países, y ese fue un tema. O sea, yo quería participar de la vida de mis hijos. Y para mí no había dinero que pagase eso, digamos, ¿no? No había millones de dólares que pudieran pagar el perderme la vida de mis hijos. Y aún hoy lo sostengo. O sea, hoy de ninguna manera entregaría los ratos que tengo con mis hijos por cualquier otra cosa. Y ese es un tema que para mí fue central. Y el otro tema es que tenía muchas ideas anotadas en un cuaderno, y a pesar de lo que en general se cree, que es que un director puede decidir hacer un montón de cosas, la realidad demuestra que si tenés 100 ideas anotadas, si lográs hacer una, es un montón. Entonces eso también me empujó a irme de la relación de dependencia, de trabajar en empresas, que aprendí un montonazo, obviamente, pero mi pulsión creativa evidentemente ya estaba pidiendo otra cosa, y encima en aquel momento me lo manifestó en el cuerpo, porque tuve una arritmia supraventricular, digamos, nada que tenía el corazón perfecto, era todo psicológico, ¿no? Emocional, que cuando vos no desplegás tu creatividad trae muchos problemas. Y cuando
no te ocupás y no te implicás en la vida de los que más amás, también te trae muchos problemas. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos tiempos desde que fundamos Más Humanos? Estaba pensando en eso. Y la diferencia yo trabajé como empleado desde el 2006, Más Humanos fue bastante más acá. Yo pongo la fundación de Más Humanos como el día que terminé de escribir mi primer libro. Lo que pasó a partir de ese momento fue algo increíblemente intenso, o sea, con una fluctuación tremenda porque te atraviesa todo, de los estados mentales, intelectuales, los emocionales, los materiales, y toda esa intensidad también se te traspola al resto de tu vida, ¿no? Y el resto también te tienen que bancar, tu pareja te tiene que bancar, tus hijos también. Tenés más tiempo disponible, pero también en algún punto estás un poco más anormal de la cabeza. Ya no sos normal, no estás en la normalidad, estás en lo anómal, estás corriendo los bordes. Entonces todo eso realmente se vuelve muy intenso, muy fluctuante, te diría con momentos de mucha bronca y momentos increíbles desde el punto de vista de la potencia vital, ¿no? De construcciones diferentes, porque vos no tenés nadie que te diga esto hay que hacerlo así, paso 1, 2, 3, 4, esto en la caja, esto es un organigrama, eso ya no existe más. Es una hoja en blanco. Para nosotros, para mí, Más Humanos fue una línea de fuga. Empezó como una línea de fuga. Una línea de fuga de un trauma, una línea de fuga de una melancolía. Y terminó siendo digamos una empresa, aunque a nosotros nos gusta decir que somos una organización de cambio sistémico, que es bastante más que una empresa. Pero empezó como una línea de fuga y por eso yo también molesto tanto con encontrar líneas de fuga, porque atrás de una línea de fuga se crea un mundo y nunca sabes a dónde te lleva. Son dos formas de vivir totalmente distintas. El trabajar en relación de dependencia o el encontrar un propósito y encontrar algo claro que querés hacer. La mayoría de los profesionales no encuentran esa cosa clara que hacer en algún momento de su vida, no la encuentran. Una vez que la encontrás, que somos pocos, y ojalá que cada día seamos muchos más, por eso trabajamos también, después las problemáticas son otras. Pasa a haber problemáticas de la hoja en blanco. Decís, bueno, acá nadie me dice cómo tengo que hacer las cosas. Decidimos nosotros juntos cómo se hacen las cosas. Y seguro que nos vamos a equivocar y vamos a tener que corregir y vamos a tener que... Y nosotros con Netflix y con Fer hemos corregido 1000 cosas un montón de veces. Hasta ir encontrando punto a punto a punto a punto. Y no es que ya hemos encontrado todo tampoco. No le terminamos de encontrar como la tecla justa a todo. Yo creo que eso nos va a llevar un montón de tiempo. Yo creo que coinciden la industria de los recursos humanos, los profesionales de recursos humanos, se hacen un punto de interconexión con la idea y el propósito de Más Humanos en algo que yo llamo amor por el conocimiento, que es, nosotros tomamos decisiones de que la parte de formación para nosotros es la más importante de todas, porque además vemos que hay déficit en cuanto a eso. Entonces, ahora, no es la formación por la formación en sí misma, por tener un título, por pasar un tema, ¿viste? Por aprender un capítulo, sino que nos interesa interconectar con todos aquellos que realmente amen conocer. Y conocer no es solamente estudiar, es experimentar. Es llevar también a la vida real de cualquier empresa, a la vida cotidiana, las cosas que vamos aprendiendo, que vamos conociendo en teoría y poner en la práctica. Y ahí es un punto clave, porque la pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿el mundo actual es un mundo que ama el conocimiento?
¿Cuánto hay de amor por el conocimiento en el momento que estamos viviendo? ¿Qué va a pasar con el amor por el conocimiento en los próximos años? Las nuevas tecnologías, el reduccionismo, la velocidad, la búsqueda permanente de la gratificación constante, ¿te lleva al amor por el conocimiento? ¿O hace falta alejarnos un poco de todo eso para poder volver a tomar contacto con raíces más profundas y que a veces nos resuelven cosas y tenemos esta solución al alcance de la mano y no la vemos, justamente por no amar el conocer? Que es otra cosa que a veces veo, que hay como una especie de cosa de despectiva por la cuestión, por conectar lo intelectual con lo afectivo, ¿no? Son ambas cosas, no es lo intelectual o lo afectivo. No es la teoría o la práctica, es y. Es lo intelectual y lo afectivo. Es la teoría y la práctica. En la medida que sea y, creo que lo que nosotros hacemos va a tener muchísimo futuro. En la medida que permanezca lo, masivamente lo, bueno, nuestro mercado, digamos, será chiquito o será grande dependiendo si es I o es O. Organización singular es un concepto que, digamos que medio que lo inventamos nosotros, sumando dos palabras existentes. Una muy conocida, que es organización, es decir, una formación social, algo que está organizado de alguna manera. Y lo singular, en lo cual hay bastante confusión, pues se habla de personas singulares, las personas no son singulares. La singularidad es momento. Los momentos son singulares. Obviamente que los seres humanos estamos implicados en esos momentos, pero cada momento es singular. La idea de organización singular lo que trae de fondo es armar una, digamos, estructura de organización que no sea la que ya conocimos, que no sea la piramidal, medieval, incluso la circular, sino que esa estructura sea pensada a partir de un propósito y no al revés. No tener primero la estructura y después definir un propósito, sino primero definir un propósito y después armar la estructura. En nuestro caso, pensarlo de esta manera fue fundamental, porque para nosotros la estructura no importa tanto, sino importa más el propósito. El hecho de tener un propósito bien definido permitió que nosotros podamos integrar una multiplicidad dentro de lo que hacemos. Entonces podés integrar cuestiones de comunicación, cuestiones de no sé, como Nefris, que es psicóloga clínica, ¿no? Cuestiones de la contención, cuestiones de lo audiovisual, de la experiencia en el cine, de la experiencia en la consultoría, de la experiencia en el emprendimiento. Y queda hecha una apertura para poder trabajar multidisciplinarmente. Si nosotros hubiéramos definido a Más Humanos como una empresa tradicional, donde hay un CEO, un director de esto, un director del otro, etc., probablemente nos hubiera sido demasiado difícil poder integrar la multiplicidad y también poder hacer cosas en tiempo tan rápido como un máster en recursos humanos, cuando en realidad nosotros estábamos focalizados en la parte de hacer acciones de consultoría en empresas, ¿no? Ese es uno de los beneficios del propósito. Y organización singular también significa que es una organización de resultados múltiples. No es solamente económico-financiero. Incluso es de posibilidades de independencia para la gente que trabaja en la empresa. Hay resultados no económicos también. Es una empresa mucho más creativa. Es una empresa que no se pregunta tanto, digamos, a dónde está su borde, sino a dónde está su potencia. No, llego hasta acá porque acá está definido en un papel, ¿no? Que este es mi borde. No, bueno, tu borde es la potencia, podés, no podés. ¿Podés aumentarla, no podés aumentarla? ¿Qué costo? Algo así es organización singular.